Ok, ya estamos entonces. Muy bien. Entonces recuerden que en el caso del antebrazo está formado por dos huesos. Si no recuerdan las regiones del cuerpo, brazo es del hombro al codo. ¿Cuál es el hueso del brazo? ¿Cuál es el hueso del Húmero. brazo? Exacto, Húmero. el húmero, muy bien. Ahora, el antebrazo es del codo a la muñeca. Entonces, los huesos del antebrazo son el radio y el cúbito. El radio es el hueso que ubicamos lateral, es el más pequeño, es este, ¿verdad? El radio. Y el cúbito es medial, es el más largo. Si ustedes ven, estos huesos se complementan su tamaño, porque en la epífisis proximal, que es esta es la epífisis proximal, aquí el radio es delgado o pequeño y el cúbito es grande, ¿verdad? Y en el caso de la epífisis distal, que es esta, la epífisis distal, ustedes pueden ver que el radio es grande y el cúbito es pequeño, ¿verdad? Así ustedes ven que mantienen la misma dimensión a lo largo del antebrazo, ¿verdad? No son más anchos de un extremo y más delgados del otro. Muy bien, empecemos entonces con el cúbito. El cúbito es el brazo, perdón. El cúbito es el hueso medial, dijimos, ¿verdad? Y es el que se articula con la tróclea del húmero. Entonces, el cúbito en su parte posterior, en el extremo proximal, está esta gran prominencia que es el olecranon. Voy a borrar aquí. Esta gran prominencia es el olecranon, que también la vemos acá. Este es el olecranon y esta también es. Esa es la que forma el codo, ¿verdad? Y con el olecranon, una proyección anterior, esta de acá, en la parte anterior hay una proyección que se llama apófisis coronoides, que sería este piquito de acá, ¿verdad? Entonces, el olecranon es toda la estructura. Vamos a ver, aquí ya no tenemos, vean. En el libro de Tótora después les voy a mostrar una imagen del cúbito en donde vemos un poquito mejor el olecranon. O quizás lo vamos a hacer ahorita. Voy a compartirles mejor el tórtora para que veamos tórtora, solo que voy a poner la página es la 262. Entonces, Aquí está. licenciada, se puede decir que el esqueleto del brazo está compuesto por el húmero y el esqueleto del antebrazo por el cúbito y el radio, para no Así es, equivocarnos. así es, así es. Exacto, tienen que hacer esa diferenciación, ¿verdad? Por eso es importante los términos anatómicos, ¿verdad? Para que ustedes puedan distinguir mejor. Entonces ustedes pueden ver acá, esta es la epífisis proximal del húmero, esta que tenemos aquí al lado izquierdo. Ustedes pueden ver el olecranon, es la prominencia del cúbito, y en la parte anterior está la apófisis coronoides. Y entre ellas, el olecranon y la apófisis, se encuentra la escotadura troclear, porque allí es donde se articula con la tróclea del húmero. Aquí tenemos, miren, aquí está la tróclea, aquí está la apófisis coronoides y aquí está el olecranon. Entonces, en la escotadura troclear se articula, ¿verdad? El olecrano con la tróclea del húmero, ¿verdad? Y por
fuera, es decir, de la parte lateral, que es la que tenemos acá, tenemos la escotadura radial. Es la zona donde se articula el cúbito con el radio. Aquí ven ustedes, ahí está el cúbito con el radio. Entonces aquí esta pequeña depresión lateral es la escotadura radial. Y debajo de la apófisis coronoides está la tuberosidad del cúbito, que es esta que tenemos acá. Esta rugosidad prominente es la tuberosidad del cúbito. Ahí se inserta el músculo bíceps braquial, ¿verdad? Entonces, en esta otra imagen, perdón, aquí tenemos cómo se articulan, ¿verdad? El cúbito con el húmero y el radio. Ven ustedes aquí el olecranon, que es el que forma el codo, y lateralmente se articula el cúbito con el radio. Ahora, en la apófisis distal, que es esta que tenemos acá, el cúbito se articula con el radio también. Y ahí vemos la cabeza. Con esta superficie redondeada es la cabeza del cúbito que se articula con el radio. Y también tenemos una apófisis. En el extremo distal está la apófisis estiloides. Ahí se inserta un ligamento. Esta sería la apófisis estiloides, que quizás la podamos ver acá en esta otra imagen. Aquí tenemos el piquito, la apófisis estiloides. Veamos aquí también el radio. El radio tiene una cabeza redondeada que es la que se articula con el cóndilo del húmero, ¿verdad? Esta cabeza del radio es en forma de disco y es pequeña, ¿verdad? Porque es angosta. Y debajo de la cabeza está el cuello, que es esta zona más angosta. Y debajo del cuello tenemos la tuberosidad del radio, ¿verdad? Que es ahí donde se insertan los tendones del músculo bíceps braquial, la tuberosidad del radio, ¿verdad? Luego tenemos que el radio se ensancha en su porción distal y aquí en la región distal vamos a encontrar la apófisis estiloides del radio. Entonces miren, cada uno tiene una apófisis estiloides. El cúbito sería la medial y el radio sería lateral. Y estas también son palpables, ¿verdad? De hecho, podemos observar la del cúbito, ¿verdad? En la región dorsal, en la base del antebrazo, ¿verdad? Ya para llegar a la muñeca. Ahora, ¿en qué puntos están articulados estos dos huesos, el cúbito y el radio? Primero, ellos están articulados en la articulación, valga la redundancia, del codo, ¿verdad? Que el cúbito está articulado con la tróclea y el radio con el cóndilo y a través de la escotadura radial están articulados ellos dos. Pero también ellos están articulados por esta membrana interósea. Este es un tipo de articulación, ¿verdad? Entonces los dos huesos están unidos por esa membrana y luego tienen la articulación radiocubital distal, ¿verdad? Esos son los puntos en donde están unidos estos dos huesos. ¿Tienen alguna duda? Aquí es que ustedes, ¿verdad? Agarren las imágenes para empezar a describirlos, ¿verdad? A hacer la descripción. Voy a dejar de presentar aquí en el libro y voy a pasarme a la presentación porque en la presentación puedo ir marcando. Y vamos entonces a pasar a los huesos de la mano, de la muñeca, ¿verdad? Los huesos de la muñeca y la mano. Primero, que los huesos de la mano están formados en tres grupos.
están primero los huesos del carpo, que es la región proximal de la mano, que sería esta región, son los huesos del carpo. Luego tenemos los huesos del metacarpo y de ahí tenemos las falanges. ¿Verdad? Esas son las tres regiones. Los huesos del carpo son los huesos de la muñeca. Los huesos del metacarpo son los huesos de la palma de la mano. Y las falanges son los huesos de los dedos. Ahora, los huesos del metacarpo ustedes ven o van a ver que son 8 y están en dos líneas. Mira, aquí tenemos una línea proximal de huesos y aquí tenemos una línea distal de huesos. Cada línea está formada por 4 huesos y estos huesos siempre se enumeran o se van a nombrar y ustedes los pueden ver los nombres en una dirección específica, ¿verdad? Entonces los huesos de la fila proximal de lateral a medial. ¿Y cómo sabemos cuál es la parte lateral de la mano y cuál es la parte medial de la mano? Acuérdense que en posición anatómica, si ustedes ponen la mano en posición anatómica, el dedo gordo es lateral y el meñique es medial. Entonces, estos huesos se van a nombrar, y ustedes aquí ven el hueso del dedito gordo, ¿verdad? Todos se van a nombrar de lateral a medial, ¿verdad? Entonces, de la fila proximal, el primer hueso que tenemos es el escafoides, porque dice que es similar a un bote. Luego tenemos el semilunar. Después va el piramidal, que es este de la base. Y por último es este pequeñito que se llama pisiforme, que está sobre el piramidal. Pisiforme que dice que también tiene forma de guisante. Semilunar porque tiene una forma de semiluna. Entonces dijimos, ¿verdad? Escafoides con forma de barco, semilunar, piramidal y pisiforme. Los nombramos siempre de lateral a medial. Ahora con la línea de abajo, aquí lo que pasa es que estos huesos, por ejemplo, el escafoide y el semilunar realmente hay que ver los individuales porque el semilunar sí tiene el borde de la articulación intercarpiana que sí parece una luna. Entonces es como de ver bien el huesito para encontrarle la forma, ¿verdad? Pero sí se le puede encontrar la forma. Ahora, de la línea distal, las formas son un poquito más sencillas. Tenemos el trapecio, luego está aquí el trapezoide, el hueso grande, porque si ustedes ven es el más grande de todo el carpo. Y luego tenemos acá el ganchoso, porque ustedes pueden ver aquí que tiene un gancho, ¿verdad? Entonces, eso es la fila distal de lateral a medial, ¿verdad? Trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso, ¿verdad? Ahora, aquí está interesante notar estos dos huesecitos que usted dice, ¿esos por qué están en el aire? Que también hay uno aquí, miren, aquí hay otro. Estos son los huesecitos sesamoideos, los que están entre los ligamentos. Por eso es que en este esquema pues se diagraman. Muy bien. Entonces, es importante que ustedes puedan identificar estos huesos. Hay otro detalle, ¿verdad? Que estos dos huesos son más elevados y es el pisiforme con el gancho del ganchoso también son más elevados. Entonces, esto nos forma el túnel carpiano o el túnel aquí en la muñeca, ¿verdad? Forma un espacio en forma de túnel en esta región de acá, que es donde pasan todos los ligamentos y tendones hacia los músculos de los dedos, ¿verdad? Ese es el túnel carpiano. Ahora, la siguiente región
de huesos de la mano son los metacarpos, ¿verdad? Y estos constan de una base, que es la proximal, de un cuerpo y de una cabeza. Miren, porque es más redondeada, que es la distal. Base, cuerpo, cabeza. Y estos se nombran del 1 al 5, empezando siempre por el pulgar. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, etcétera, ¿verdad? Tenemos las tres partes: base, cuerpo y cabeza. Y las articulaciones entre los huesos del carpo y los metacarpianos se llama articulaciones carpo-metacarpianas. Y la articulación en la cabeza es la articulación metacarpo-falángicas, ¿verdad? Ahora veamos las falanges. Las falanges son los huesos de los dedos, ¿verdad? Que de los dedos 2 a quinto tienen 3 falanges, y el primer dedo, que es el dedo, el pulgar, solo tiene 2, ¿verdad? Entonces, el pulgar le hace falta la falange media. Esta es la que no tiene el dedo pulgar, ¿verdad? Las falanges también constan de una base proximal, de un cuerpo medial y de una cabeza distal, ¿verdad? Y para que no haya tanto relajo. Y las falanges de los dedos son 14 falanges, ¿verdad? Y se numeran del 1 al 5, siempre de lateral a medial, ¿verdad? Entonces, esta sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Ahora, los dedos se nombran. Este es el pulgar, el primer dedo, ¿verdad? De ahí va índice, medio, anular y meñique, ¿verdad? Entonces, y las filas son la fila proximal, la fila media y la fila distal, ¿verdad? Entonces, para decir, imagínense, tienen que identificar cuál es la falange que se ha quebrado. Imagínense que es esta falange la que se ha fracturado, el niño que se cayó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la identificamos? La falange medial del dedo medio, ¿verdad? O la falange medial 3, ¿verdad? De la mano derecha, izquierda, etcétera, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Usted dijo que en posición anatómica el pulgar es lateral y el meñique es medial, ¿verdad? Así es. Pero en posición dorsal siempre se mantendría lo mismo, pero ¿verdad que cambia? ¿Ya el pulgar pasaría a ser medial o siempre se mantiene? Sí, es que en posición anatómica siempre va a ser el lado medial es el meñique y el lado lateral es aunque aquí realmente, si ustedes notan, aquí está el pisiforme y aquí está el gancho del hueso ganchoso. Entonces, este no es que sea una vista dorsal de la mano, esta es la mano izquierda. Y este está en su posición, ¿sí? ¿Izquierda? No, es la derecha, ¿verdad? Es la mano derecha, perdón. Es la mano derecha. Y entonces, en su posición anatómica, ¿verdad? El dedo gordo siempre es lateral y el meñique siempre es medial, ¿verdad? Esta es la mano izquierda, ¿verdad? No, pero es que no, es la misma mano derecha. Es la misma mano derecha, pero el dedo gordo siempre va a ser medial y el medio siempre va a ser distal. Ahora, la vista dorsal
Pues sí, ¿verdad? Pero es que aunque nosotros hablemos de dorso de la mano, no es que vamos a doblar la mano y la vamos a poner así. Y entonces el dedo gordo es medial y el meñique es lateral. No. La vista dorsal va a ser una de la mano, pero el dedo gordo siempre es lateral y el meñique siempre va a ser medial. No es que la vamos a girar. Por eso es que sirve la posición anatómica. O sea que cuando hay si tuviéramos, vamos a ver si Tórtora tiene una imagen dorsal de la mano para que ustedes la vean. Pero así. Sí, aquí tenemos la vista posterior o dorsal en el libro de Tórtora, para que ustedes logren captar, ¿verdad? Esa diferencia. Aquí tenemos. Vale, entonces vean ustedes. Esta, la de la izquierda en este momento es una vista anterior de la mano. Vean ustedes la vista anterior de la mano. Ay, perdón. Ahí la identificamos porque ahí podemos ver el hueso pisiforme y el ganchito del hueso ganchoso. Y esta es la vista posterior. Entonces, aquí en la vista posterior, esto no va a cambiar. El dedo gordo siempre es el lateral y el meñique siempre es el medial. No cambia su posición. O sea, aquí en este caso, el cúbito, bueno, aquí es el radio, perdón. El radio siempre es lateral y el cúbito siempre va a ser medial. Entonces, para eso es que sirve la posición anatómica, para que no estemos haciendo como esos cambios, porque entonces el cúbito en determinado momento es lateral y es medial, y entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, el cúbito siempre medial, el radio siempre lateral. Igual en la mano, ¿verdad? Dedo gordo es lateral y meñique es medial. Gracias. No sé si le aclaro. Oh, sí, entendí. Es que yo tenía esa mala idea que usted dijo, que, o sea, yo pensé que cambiaba porque yo volteaba la mano y la verdad. Exacto, no. Por eso la posición anatómica es que el cuerpo se mantiene en posición anatómica. Sí podemos ver los lados, ¿verdad? Pero los puntos de referencia siempre van a ser los mismos. Gracias. Ok, de nada. Muy bien. Con eso terminamos el miembro superior, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a lo que es el miembro inferior. Y primero tenemos que ver la cintura pélvica. En este caso, la cintura pélvica está formado por los dos huesos. Esta presentación, pues como es para que ustedes identifiquen totalmente, por eso no tiene ningún nombre, ¿verdad? Pero la cintura pélvica es la que une, ¿verdad? Los miembros inferiores a la pelvis. Estos huesos son los que se articulan con el sacro de la columna. Aquí tenemos la articulación. Entonces, aquí nos forma lo que es la pelvis, ¿verdad? Que es los dos huesos coxales articulados anteriormente en el pubis. Vamos a marcarles aquí, ¿verdad? Y se articulan posteriormente con el sacro de la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, estos son los huesos que forman la cadera. Entonces, este hueso está formado, como ustedes pueden ver, por tres huesos originalmente, pero luego estos tres huesos se fusionan, ¿verdad? Entonces, igual que el cráneo. Entonces, aquí tenemos, cada hueso está en un color diferente. Entonces, el superior es el ilion. Este es el ilion, ¿verdad? El hueso superior del hueso coxal, porque este es el hueso coxal. El azulito es el isquion, ¿verdad? Y el rojito
es el pubis, ¿verdad? Ilion superior, isquion es inferior y posterior, y el pubis es inferior y anterior. Aquí podemos ver, ¿verdad? El ilion siempre es superior y miren en esta imagen anterior, aquí vemos el pubis y el isquion estaría aquí atrás, ¿verdad? Miren aquí, este es el isquion, ¿verdad? Entonces el isquion se ubica posterior y aquí tenemos el pubis que es anterior, ¿verdad? Y el ilion es superior, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos identificar en el ilion? Empecemos con el ilion. Aquí, pues, este es el más grande del hueso coxal y tiene un ala superior. El ala sería todo esto y un cuerpo inferior, ¿verdad? El ala y el cuerpo, que es inferior. De hecho, dice que el cuerpo es uno de los componentes del acetábulo. El acetábulo es esta depresión que es donde se articula el hueso coxal con el fémur. Aquí podemos ver la depresión del acetábulo. Aquí también podemos ver, miren, la depresión del acetábulo. Aquí también vemos la depresión del acetábulo porque es ahí donde se articula con el fémur. Aquí, en esta imagen, aquí tenemos articulado, miren, el acetábulo con la cabeza del fémur. Ahora, ¿qué más vamos a identificar? En el borde superior del ilion, voy a borrar esto que tengo aquí. Aquí en el borde superior vamos a encontrar esta cresta prominente. Esa es la cresta ilíaca. Es un borde prominente. Esta termina aquí adelante en esta espina, que es la espina anterosuperior, que es una espina roma, ¿verdad? Y aquí tenemos, abajo de la espina anterosuperior está la espina ilíaca anteroinferior. Ahora, en la parte posterior, la cresta termina en una espina espina ilíaca posterior superior y tenemos una espina ilíaca posterior inferior, ¿verdad? Las espinas son puntos de inserción para músculos del tronco, de la cadera, de los muslos. Debajo de esta espina posterior inferior tenemos acá esta escotadura prominente que se llama escotadura ciática mayor y ahí transcurre el nervio ciático. En la superficie medial del ilion, ¿verdad? Que es esta es la superficie medial del ilion. Aquí tenemos esta depresión que es la fosa ilíaca, es una concavidad, ahí se inserta el músculo ilíaco. Luego tenemos acá la tuberosidad, ustedes ven esta zona rugosa, es la tuberosidad ilíaca, ahí se fija el ligamento sacroilíaco porque aquí es donde se articula el sacro con el ilion. Y aquí tenemos, miren, la carilla auricular. ¿Se acuerda que ayer dijimos que esa así se llama carilla auricular? No es articular, sino que es auricular por la forma de oreja. Y es ahí donde se articula con el sacro, ¿verdad? Luego tenemos acá una línea o una pequeña protuberancia, ¿verdad? En forma de filito. Esa es la línea arcuata anterior, que va desde la carilla auricular hasta adelante. Y después esta línea arcuata sigue aquí y nos sirve para dividir la pelvis mayor de la pelvis menor. Y en la cara posterior del ilion podemos ver estas tres líneas. Estas son líneas donde se insertan los músculos glúteos. Entonces tenemos la línea glútea
posterior, que es esta, ¿verdad? La línea glútea anterior, posterior e inferior. Esta es la anterior y esta es la inferior. Esas son las tres líneas glúteas en la cara posterior. Entonces así lo pueden distinguir, ¿verdad? La vista posterior es donde están las líneas y también donde está el acetábulo. Esa es la cara posterior o lateral del hueso coxal. Y la cara anterior o medial es donde está la fosa y la carilla auricular. Ok, ese es del ilio. Ahora pasemos al siguiente hueso, sería el isquion. El isquion ya dijimos que es la región postero-inferior, el azulito, ¿verdad? La región posterior e inferior, esta flecha no me salió como flecha, del hueso coxal. ¿Qué vamos a identificar? Bueno, primero que está formado por un cuerpo y una rama, ¿verdad? El cuerpo es superior y la rama es inferior y la rama es con la que se articula con el pubis, con la que se articula con el hueso púbico, ¿verdad? Luego tenemos que en la región posterior tenemos la espina ciática. Esta es la espina ciática prominente y abajo de la espina ciática tenemos esta escotadura ciática menor. Acuérdense que la escotadura ciática mayor es la del ilion. Entonces el isquion tiene esta escotadura ciática menor. Entonces espina ciática y escotadura ciática menor. Luego tenemos una tuberosidad debajo de la espina, una tuberosidad isquiática. Esta tuberosidad isquiática. Si ustedes ya han chineado a alguien, en sus piernas sienten un hueso y que, ay no, que se me está metiendo el hueso, ¿verdad? Lo que sienten es la tuberosidad del isquio. También ese es el que ustedes sienten cuando ya están demasiado tiempo en una silla, que ya sienten que les molesta. Esa tuberosidad prominente está debajo de la piel, ¿verdad? Entonces por eso es que molesta. Y este foramen que lo conforman el isquion con el pubis se llama foramen obturador. Este es el más grande del esqueleto, o sea que es el más grande y después le sigue el magno, ¿verdad? Este foramen está cerrado casi por completo por una membrana. Muy bien, ahora pasemos al pubis. El pubis, ya dijimos que es la parte anterior e inferior del hueso coxal, el rojito, ¿verdad? Entonces en el pubis podemos encontrar que está formado por un cuerpo, que es este de acá, una rama superior y una rama inferior. Entonces aquí vemos rama, cuerpo, rama, ¿verdad? El borde antero superior del cuerpo, ahí se encuentra la cresta del pubis. Esta es la cresta del pubis. Y en su extremo lateral se encuentra una proyección denominada espina púbica. Entonces, esta protuberancia es la espina púbica. La cresta es un poco alargada, ¿verdad? Esta espina es el comienzo de una línea, que es la cresta pectínea, ¿verdad? La cresta pectínea. Solo quiero... Entonces, la cresta pectínea es toda esta, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Y se fusiona con la línea arcuata. O sea que acuérdense que aquí viene, ¿verdad? La línea arcuata del ilio se continúa con la cresta pectínea. Vamos a la cresta del pubis a terminar en la espina del pubis. Así sería. Muy bien. Ahora, la sínfisis del pubis
es la zona donde se articulan los dos huesos púbicos, que es esta región de acá, ¿verdad? Esa es la sínfisis del pubis. Los dos huesos púbicos están unidos por un anillo, un disco, ¿verdad? Fibroso. Hay un disco de fibrocartílago, igual, similar, ¿verdad? Al del cuerpo de las vértebras. Y abajo de la articulación, las ramas del pubis, ¿verdad? Convergen y forman el arco del pubis. Entonces, aquí abajo de la articulación, las ramas forman el arco del pubis, ¿verdad? Esto es importante porque ahí toman las medidas para cuando el momento del parto, ¿verdad? Y ya explicamos pues que el acetábulo es la zona donde se articula la cadera con el fémur. Muy bien. Ahora, parte también de ver los huesos coxales, también tenemos que ver lo que es en la cadera, la pelvis mayor y la pelvis menor. Entonces, aquí dijimos que se traza una línea, ¿verdad? De la línea arcuata hasta la cresta pectínea, hasta la espina del pubis. Entonces, la región superior sería la pelvis mayor y lo que va hacia abajo, la región inferior de esa línea, sería la pelvis menor. Muy bien, ahora pasemos al fémur, que es el hueso del muslo, ¿verdad? Ya vamos al miembro inferior y vamos a comenzar con el fémur. Aquí tenemos entonces, para que aprendamos a distinguir, aquí tenemos la epífisis proximal y aquí tenemos la epífisis distal. ¿Qué encontramos en la epífisis proximal del fémur? ¿Verdad? Aquí encontramos una prominente cabeza, ¿verdad? Este es el hueso más largo, más fuerte del cuerpo, entonces sus apófisis son muy prominentes. Uy, permítanme que me salí del material. Ya solo vemos el fémur y vamos a ir a otro breve receso, jóvenes. Ya solo nos hace falta el miembro inferior y lo de las articulaciones, que no lo vamos a ver toda la guía, ¿verdad? Entonces, recuerden que es con la cabeza del fémur es la que se articula con el hueso coxal, ¿verdad? Con el acetábulo del hueso coxal. Y ven ustedes que el cuerpo del fémur tiene una angulación, no es un hueso recto, está más cerca a la línea media en la zona, hacia la zona de la rodilla. Por eso es que tiene esa angulación hacia adentro. Muy bien, abajo de la cabeza, bueno, lo que quizás no se nota mucho en esta imagen, pero ustedes ven en la cabeza, aquí hay una fosita. Aquí sale un ligamento para que se unan la cabeza del fémur con el acetábulo. Luego, en la parte inferior a la cabeza está el cuello del fémur, ¿verdad? Es esa región estrecha. Ahí es donde se dan muchas fracturas de la cadera. Y luego tenemos acá estas dos apófisis del fémur, que es el trocánter mayor y el trocánter menor. El trocánter mayor es lateral y el trocánter menor es medial. Entre estos dos trocánteres hay dos estructuras. En la parte anterior es una estructura, es una línea, se llama línea intertrocanteria, y en la parte en la parte
posterior se encuentra la cresta intertrochanteria. Entonces, aquí tenemos, esta es la vista posterior, aquí tenemos la cresta, es una prominencia, ¿verdad? Grande entre los dos trocánteres. Y aquí tenemos en la vista anterior la línea intertrochanteria, ¿verdad? Luego tenemos que debajo de la cresta, en la vista posterior, debajo de la cresta, que es esta, tenemos esta línea, esta rugosidad en forma de línea, es la tuberosidad glútea. Y esta se une a otra, que es la línea áspera del fémur, ¿verdad? ¿Qué es esta? Muy bien. Y ahora en el extremo distal del fémur, aquí encontramos, estos son dos cóndilos, el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Entonces, acuérdense que la cabeza es medial, entonces el cóndilo que está del lado de la cabeza es el cóndilo medial, ¿verdad? Y arriba de los cóndilos hay dos protuberancias que son los epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, ¿verdad? Y entre ellos dos hay una depresión, si ustedes notan, es la fosa intercondilia que en la vista posterior la podemos ver mejor, en la superficie posterior. Aquí está la fosa intercondilia, aquí vemos los dos cóndilos, las proyecciones redondeadas. Y en la cara anterior, aquí vemos esta depresión, esta zona señaladita, que es la caría rotuliana. Esta es la zona donde se articula el fémur con la rótula. Aquí tenemos la rótula, pero si gustan, la rótula la vemos después del receso. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Jóvenes? No, Li. Ok. Vaya, entonces voy a detener la grabación por un momentito para que vayamos a otro receso.